a la seg- Pasamos a la sesión de la tarde y antes de empezar quería agradecer a la organización que nos acompaña, una organización boliviana, la Fundación Munasi Bullaquita, que está acompañándonos en este evento y que, bueno, pues para nosotros es de agradecer y además estamos encantados de poder compartir con ellos. Bueno, el programa de esta tarde, ya sabéis que es un programa que es para hablar de los temas de consumo de drogas sintéticas. Yo tengo que deciros que este programa que se os presentará hoy está dentro de lo que es Energy Control. Energy Control es de la organización ABD y que, como todas las organizaciones, una de las cosas que hacemos es ser un poco proactivos a las situaciones que vamos viendo de necesidades. Y hacemos muchas veces también de punta de lanza en creación de programas y servicios que nos cuesta lo nuestro ponerlos en funcionamiento y que con el tiempo te da la razón y al final las diferentes administraciones lo hacen suyo en muchas de ellas. Y esto es un poco lo que ha pasado con el programa Energy Control. Aunque dentro del programa Energy Control lo que hoy vamos a explicar es una parte que es el tema de las drogas sintéticas, del análisis de las drogas sintéticas. Eh, Nos va a presentar Mireia Ventura, que es directora de los servicios de análisis de Energy Control. Energy Control nació en el 97 y ella, como veréis, está desde el 2007. Mireia es doctora en farmacia, trabaja como directora de los servicios de análisis de Energy Control ABD, como os digo, desde el 2007. Son 20 años de participación en este programa. Tiene una larga experiencia en intervención en el campo de trabajo y divulgación. Desde este 2007 es colaboradora del IMIM, que es el Instituto de Investigaciones Médicas, directamente involucrada en la difusión científica de nuevas sustancias psicoactivas. A nivel internacional, Mireia Ventura es coordinadora de TEDI, que trabaja en Europa desde sus inicios del 2011. El proyecto TEDI es una red que engloba todos los servicios europeos de análisis de sustancias, donde comparte experiencias y datos dentro de un sistema europeo de monitoreo y información vinculado a lo que es el Observatorio Europeo de Drogas, hoy día la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas y Toxicomanías. Desde el 2017, Mireia es miembro de la Sociedad Civil del Fórum de la Sociedad Civil de Drogas, un grupo de expertos de la Comisión Europea. Su objetivo es proporcionar una amplia plataforma para dialogar y estructurar de forma estructurada entre la Comisión de la sociedad civil europea que apoye la formulación y aplicación de las políticas de drogas mediante el asesoramiento práctico que se les da. Por lo tanto, Mireia tiene, esta sesión son de 45 minutos, Mireia tiene unos 30 minutos y dejaremos 15 para el debate de quien quiera hacer preguntas. Cuando quieras, Mireia. Seguro que me dejan tu currículum muchas cosas, pero cuando quieras. Bueno, perfecto, gracias, Felisa. Primero de todo, agradecer la oportunidad de poder estar aquí. Mi idea es presentar un poquito el fenómeno de las drogas de síntesis, muy centrada en las nuevas, las más nuevas, y un poco intentar hacerlo un poco dinámico. No me centraré mucho en farmacología y también un poco traspasaros un poco lo que estamos viendo en Europa, España en concreto y Europa en general, así a grandes rasgos de cómo nos llega el fenómeno de las nuevas drogas y un poquito pues qué hay de verdad, qué hay de cierto y traspasaros un poco pues la historia que hemos vivido allí. Y a partir de aquí pues a ver si podemos generar debate. Entonces vamos a ver si puedo compartir bien la pantalla. Hemos estado probando antes. Entiendo que se ve bien, Perfecto. ¿sí? Perfecto. Pues sin más dilación, entrar un poquito en todo lo que es el fenómeno de las drogas de síntesis. Las drogas de síntesis siempre habían tenido una gran limitación, que eran sus precursores, es decir, de las sustancias de las que tú tienes que partir. Por lo tanto, en el momento en el que los precursores han sido más accesibles y la producción se ha simplificado y se ha llevado a gran escala, la magnificación de las drogas de síntesis ha sido
muy grande. Entonces, todos estos esfuerzos también vienen de la base en que, a partir de principalmente finales de los 90 empiezan a consumirse drogas de síntesis. Entonces, al final lo que se genera es una demanda. Y un poco lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? A lo largo de todos estos 20 años monitorizando mercados es que al final los mercados de drogas son un mercado más y se rigen en la ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, en el momento en que se demandan más drogas, hay un esfuerzo en poder sintetizarlas de manera más rápida y a menos coste. Entonces, esto ha sido principalmente el gran caso de las anfetaminas, entendiendo por metanfetamina, anfetamina y MDMA. Luego entro un poquito a distinguirlas. Pero para que nos hagamos una idea, en Europa, principalmente la producción va a depender de la sustancia. Es decir, la MDMA, también llamada éxtasis, se sintetiza principalmente por la zona de Países Bajos, pero también en Bélgica, pero está muy centrada en esta parte. Y en cambio, la producción de anfetamina está más centrada en lo que es la parte europea. Y sí que hay en Holanda hay producción, pero también desde siempre ha habido mucha producción también en Europa del Este. Y ya la producción de metanfetamina, que es la de abajo, ya está mucho más centrada en lo que es Europa del Este. Entonces, donde está la producción de las sustancias, evidentemente habrá un impacto en su uso. Esto se ha visto en el uso de metanfetamina, que principalmente en Europa, donde la hemos tenido, es donde se ha producido, que ha sido en Europa del Este. Y también el uso de MDMA, pues en Países Bajos y toda esta zona de Europa del Oeste también es muy alta. Y en el caso, por ejemplo, ya no de drogas de síntesis, pero de cannabis, también se ve que, evidentemente, en los países donde el cannabis está más accesible, pues también el uso puede estar influenciado. Pero esto también ha protegido del acceso a nuevas drogas. Entonces, esto entraremos poco a poco, pero al final la disponibilidad de determinadas sustancias hacen que otras no entren, pero también que se utilicen más en determinados países. Entonces, la cantidad de drogas de síntesis que se llegan a sintetizar a lo largo del año es muy grande. Se estima que cada año el mercado europeo producirá entre 51 y 80 toneladas de anfetamina y metanfetamina y entre 50 y 70 millones de pastillas de MDMA. Es verdad que estas zonas que he mencionado son productores mundiales, por lo tanto también esta cantidad que se produce en Europa también se puede exportar a otros países y continentes. A nivel de producción, no tenemos que olvidarnos que es una producción ilícita, por lo tanto no podemos esperarnos laboratorios con sus normativas. Y este es uno de los peligros. Los laboratorios algunas veces pues pueden no ser operados como son necesarios. En el caso de la metanfetamina, hay un paso de la síntesis que es extremadamente riesgoso. Si se hace mal este paso, puede saltar el laboratorio por los aires y a veces ha sido como los han podido detectar estos laboratorios. Este de aquí abajo es una fábrica de éxtasis de Holanda que ahí principalmente también se han ido detectando los laboratorios por los desechos en las aguas residuales. Y este es uno de los problemas que se tienen más en este momento, porque al final se calcula que por 1 kilo de MDMA puedes producir 25 kilos de desechos. Entonces, la eliminación de estos desechos ha sido lo que ha hecho saltar la liebre en la detección de determinados laboratorios porque en las aguas residuales se han detectado los subproductos o residuos de esta síntesis. Entonces, este uso de nuevos precursores y de hacer que los procesos sean más cortos y más eficientes, también hace que el tipo de sustancias que se utilicen sean más tóxicas y que también tengan un impacto más grande en lo que sería el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, el hecho de que pudieran estar detectando estos residuos en las aguas residuales también han hecho que los residuos se hayan ido recogiendo a litros o hasta más cantidad y se desechen en sitios totalmente eh, distintos de donde están los laboratorios. Y esto también ha creado mucho más impacto medioambiental, porque no es lo mismo poder hacerlo, ¿no? Ir desechando gotita a gotita que a litros en un mismo sitio. Entonces, esto ha sido una de las alarmas que han hecho, pues, cambiar determinadas regulaciones y hasta en Holanda ahora se está
planteando si entran en la regulación del éxtasis, porque han visto que todo este mercado ilegal y ser el país productor mundial de MDMA no ha provocado muchos beneficios en el propio país. A nivel del uso de estas sustancias, es siempre muy importante tener en cuenta lo que se llama en inglés las tres S, Substance and Setting, que en castellano sería la sustancia, la persona y el contexto. Y en este sentido, en Energy hemos hecho varios materiales, pero es muy importante y además también pues, se entiende muy bien cómo estas sustancias se utilizan y en qué contextos y sobre todo qué impacto pueden tener. Si nos miramos de las anfetaminas, las tres sustancias, ¿no?, principales que se están utilizando en ambientes recreativos o en otros ambientes, como el caso de la metanfetamina, que también se utiliza en otros ambientes. Anfetamina y MDMA, por ejemplo, serían las dos que se utilizan más. La anfetamina es la que se llama speed, que normalmente lo que es el speed es una mezcla entre anfetamina y cafeína, pero las dosis son bajas, sobre unos 30 miligramos, que sería una dosis parecida a la de la metanfetamina. La metanfetamina se le llama cristal también en Estados Unidos y en algunos casos también speed, pero normalmente se le llama shabu, tina, meta. A diferencia del cristal éxtasis, que este sí que se utiliza esta terminología en Europa, pero no se utiliza en otros sitios. Entonces la terminología tampoco nos indicará. Al final también lo que es importante es saber el tipo de sustancia que es. A nivel de dosis, la MDMA es la que es más distinta, principalmente por su estructura farmacológica. Esta parte en rojo es lo que le hace que las dosis necesites que sean más grandes para atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, a nivel de efectos, tanto la anfetamina como la metanfetamina son estimulantes, pero en cambio la MDMA es empatógeno. Aquí es un gran ejemplo en cómo la sustancia puede cambiar los efectos y la manera de consumirla. En el caso de la MDMA, al ser empatógena, es una sustancia que tiene mucho menos potencial de abuso y mucho menos potencial de adicción, principalmente porque toca el receptor de la serotonina. Por lo tanto, las sustancias que tocan el receptor de la serotonina dan más placer y menos necesidad de estar consumiendo constantemente. Entonces, este es el gran ejemplo, ¿no?, de cómo la sustancia realmente puede cambiar mucho el patrón de uso. A nivel de duración, también esto nos puede indicar, la anfetamina dura 6 horas, la metanfetamina puede durar hasta 12 y la MDMA dura 4. Por lo tanto, también la manera de utilizarla también va a depender mucho y aquí el contexto es muy importante. Si una persona toma metanfetamina para un concierto de 2 horas, es evidente que no es el contexto para tomarla. La metanfetamina es una sustancia de larga acción y por lo tanto es utilizada en contextos de larga duración. Luego os comentaré los que estamos detectando. Entonces, a nivel de vía también vemos diferencias entre las tres sustancias y aquí también vamos a ver muchas diferencias a nivel de efectos y de patrón de uso y abuso. En el caso de la anfetamina, la vía normalmente es esnifada, igual que la metanfetamina, pero en el caso de la metanfetamina la vía normalmente es fumada y intravenosa. Esto ya nos da un contexto de uso mucho más complejo. También aquí es donde la persona va a influenciar muchísimo. Al final el trastorno por sustancias, el uso abusivo de sustancias, tiene mucho que ver con cómo está la persona. Cuando una persona tiene un trauma dentro, este tipo de sustancias que generan tanta estimulación tocan mucho la dopamina, pero cuando bajan dejan mucho vacío. Estas son sustancias con mucha facilidad a poder desarrollar un patrón de abuso, porque al final las bajadas son tan fuertes que determinadas personas, dependiendo de cómo estén, no pueden sostener este vacío, por lo tanto, pues vuelven a consumir. De aquí, ¿no?, que el cómo está la persona es muy importante para poder saber qué tipo de sustancias deberían ser evitables si una persona no está pasando un buen momento de su vida. A nivel de potencial de dependencias, es justo lo que vamos a ver, ¿no? En función de la vía y en función de la sustancia y la duración, el potencial de dependencia va a ir de moderado a elevado en el caso de metanfetamina y bajo en el caso del éxtasis, que ya es una sustancia más empatógena, pero es que además también lleva por vía oral. La vía oral siempre la subida es mucho más sostenida y la bajada también. Por lo tanto, el índice de dependencia y de seguir consumiendo, lo que le llaman craving y uso compulsivo,
esto baja totalmente o baja muchísimo con sustancias empatógenas y con sustancias consumidas por vía oral. Y entonces aquí es lo que vamos a ver el patrón de uso, ¿no? Todos estos factores son los que van a depender o van a dar este patrón de uso que en función de la sustancia, pero también de dónde se utilice, va a ser uno u otro, ¿no? En la anfetamina normalmente el patrón de uso es ocasional y en ocio, aunque ya hay gente también que detectamos que lo utiliza para ser funcional durante el día a día y también es una sustancia que se utiliza en trastornos de hiperactividad o pero ya medicada y regulada la dosis. Pero en cambio, en el caso de la metanfetamina, el patrón de uso ya será, ¿no?, lo que llamaríamos mucho más, ¿no?, difícil de gestionar, porque realmente es una sustancia muy estimulante, con una subida muy rápida, una bajada muy rápida y una duración muy grande. Además, también el problema es que baja rápido la sensación de placer, pero no la estimulación. Y de aquí que la gente consuma continuamente y entren en estos ciclos de no dormir durante 24 o 48 horas, donde ya la situación de la persona ya es mucho más compleja. Entonces, a partir de aquí, ¿no?, este ejemplo creo que es bueno para poder enseñar, ¿no?, cómo sustancias que son parecidas, anfetaminas, en función de su acción, de su vía de administración, de su duración y del contexto en el que se utilicen, va a tener unos efectos y un impacto en la persona y otros. En el caso de las nuevas drogas, el fenómeno ya es mucho más complejo, porque ya no hablamos solo de un tipo de sustancias. Hablamos de muchas cosas cuando hablamos de nuevas drogas. Empezamos a oír hablar de los research chemicals, luego hablamos de los legal highs, luego de las new o novel psychoactive substances, pero al final lo que tenemos son distintos fenómenos, que es lo que han ido dando los nombres. El primer fenómeno que vimos fue el liderado por Alexander Shulgin, y su mujer, Anne Shulgin. Alexander Shulgin era un químico que sintetizó a partir de el peyote, de la mescalina, de la sustancia que hay dentro del peyote, empezó a hacer pequeñas modificaciones químicas que le llevaran a distintas sustancias y con distintos efectos. Luego lo que hicieron con su mujer fue contactar con un grupo de amigos e ir probando estas sustancias a dosis crecientes y Anne, que era psicóloga, iba monitorizando un poco los efectos y todo esto fue reportado en lo que escribieron un libro que se llamó El PICAL, Phenylethyl I Have Known and Loved, que son más de 100 sustancias distintas descritas a nivel de síntesis, pero también a nivel de efectos según las dosis. Y a partir de aquí también hizo el equivalente, pero en las triptaminas. Las triptaminas es una familia química que la sustancia que conocemos más es la LSD o la psilocibina, que es la que está en las setas. Entonces, a partir de aquí también lo que empezó a aparecer fueron un montón de nuevas sustancias y un montón de comunidades que se autodenominaban psiconautas y que empezaron a probar estas nuevas drogas. Estas personas fueron las que nos enseñaron a las personas que estamos en Energy Control sobre estas sustancias, porque al principio nos venían a visitar para, bueno, nuestros servicios de análisis y poder ir detectando qué tipo de sustancias había y qué tipo de adulteraciones podíamos encontrar, pero en realidad eran gente que se informaba muy bien sobre las sustancias que iban a consumir y sobre los efectos y las distintas interacciones. Otro fenómeno muy distinto fue el que apareció un poquito más tarde, que fue el del fenómeno de los legal highs. Esto lo que hay detrás es un fenómeno de marketing muy agresivo, donde intenta conseguir gente joven y sobre todo gente que no pueda consumir las drogas ilegales. Entonces, desde aquí hay un engaño en disfrazarte una sustancia nueva por una sustancia legal, ¿no? De aquí el nombre de legal highs. En español se ha traducido por subidón legal. A nivel de consenso, el concepto más ampliamente aceptado para estas sustancias es el de nuevas sustancias psicoactivas, o sea, ya a partir de ahora ya no voy a hablar ni de legal highs solo cuando cuente el fenómeno, pero se habla de las nuevas sustancias psicoactivas, aunque los medios de comunicación han hablado muchísimo de estas sustancias y han utilizado otros nombres como flaca, droga caníbal, de estas también hablaremos. Y lo que sí que hay es un consenso en considerar que estas sustancias se han creado para emular los efectos de las drogas ilegales y ser distribuidas como no aptas por el consumo humano a través de canales legales.
El gran ejemplo ha sido los legal highs de estas sustancias. De hecho, la definición son productos herbales y sintéticos vendidos en un empaquetado atractivo y sugerente a través de diferentes canales como alternativas legales a sustancias controladas. Entonces, este ha sido el engaño, venderlas como sustancias legales, cuando en realidad lo que pasaba es que no estaban fiscalizadas. Al no estar fiscalizadas, y ser vendidas como no aptas para consumo humano, se han evitado todos los controles sanitarios. De hecho, han vendido estas sustancias como otros usos, como sales de baño, abono para plantas, incienso, y entonces se han librado de ofrecer la composición. Este es un ejemplo del tipo de webs donde podemos encontrar estas sustancias. Fijaros en lo que pone arriba. No da positivo en la UCA, no da positivo en el control antidrogas, o sea, por lo tanto saben perfectamente a qué público va dirigido. Y también además, a veces, ¿no? Este es otro ejemplo, que no sabe si están vendiendo sustancias o que están vendiendo, pero esto es la publicidad de Internet de una tienda física que hay en Valencia, justo situado al lado de un centro de menores. Y realmente es una tienda que han interceptado varias veces, pero nunca han tenido sustancias fiscalizadas, por lo tanto, a los pocos semanas han podido a volver a abrir y volverlas a vender. Y de hecho en Valencia es la única comunidad autónoma que tenemos problemas con los cannabinoides sintéticos, porque en los centros de menores evidentemente hay controles, no podían fumarlos y en esta tienda se las facilitaban. Entonces, al final, cuando intentas conseguir una población más vulnerabilizada y con el engaño, al final pues acaban pasando cosas con estas sustancias. Además, ha habido mucho engaño realmente en estas sustancias. Este es un ejemplo, os he comentado que normalmente no mencionaban la composición, pero además cuando la mencionan es falsa. De hecho, aquí dicen que hay vitaminas, bueno, dicen cafeína, esto sí que en algunos casos lo vemos, pero evidentemente hay una sustancia psicoactiva que está dando los efectos. Este es un legal high muy famoso, de hecho tiene una marca propia, Charge Plus, era vendida como cocaína legal. Y fijaros, ¿no? Estos son análisis nuestros de Energy Control, cómo van cambiando el nombre de la sustancia psicoactiva, todo esto lo que son catinonas. Luego os cuento un poco, pero sí que lo que van haciendo es cambiar la sustancia a partir de la fiscalización. Pero el engaño es siempre el mismo, una sustancia psicoactiva no fiscalizada más lidocaína para dar el efecto del adormecimiento de la boca y cafeína. Entonces, delante de estas nuevas drogas tenemos otro fenómeno también muy relevante, que es el de los research chemicals, las sustancias sintéticas no controladas por las convenciones únicas, pero estas sí que son vendidas en forma pura, normalmente a través de Internet también, y ofrecen composición ofrece información de su composición. Este es un gran ejemplo, la MDPV o metilendioxipiravalerona. De esta hablaré más tarde. Y supongo que por MDPV no vais a ver cuál es el tipo de sustancia, pero luego cuando mencione el otro nombre ya sí. Y fijaros por eso que siguen vendiéndose no aptas para consumo humano. Por lo tanto, los controles sanitarios no son necesarios y siempre es recomendable analizarlos porque algunos errores hay. Este es un ejemplo de una web. Fijaros que esto ya está mucho más centrado en la sustancia. Ya los nombres ya están mucho más evidentes, pero sí que la manera como lo venden, pues parece, ¿no? Algo de la industria farmacéutica y no nos engañemos porque siguen siendo laboratorios clandestinos. Este es un ejemplo de un laboratorio incautado de mefedrona en China, porque principalmente estas sustancias han sido creadas y sintetizadas en China, pero en los últimos años también ha habido producción en países europeos y también en India y en otros países. Al final, en el momento en el que también se ha visto la salida de estas sustancias, pues su producción se ha diversificado. Al final, otra vez, con el ejemplo de la oferta y la demanda, otra vez cuando sube la demanda, buscan la manera de ampliar la oferta. Y todo este fenómeno empezó con la mefedrona, es una catinona, es estas sustancias que os he dicho. Esta viene de la Cat edulis, que es una sustancia ornamental y utilizada en Etiopía. Es algo muy parecido a la planta coca, es decir, son sustancias euforizantes que durante el día enmascadas con bicarbonato lo que hacen es una euforia, como sería algo parecido a una cafeína, pero ya cuando entran en síntesis ya tienen otro tipo
de acción y de potencia. Entonces, la catinona, si algo tienen en común todas estas sustancias catinona, es que tienen este grupo oxígeno. Esto lo que hace es que sean sustancias que atraviesen menos la barrera hematoencefálica, como le pasaba a la MDMA, por lo tanto necesitas dosis superiores. También cuando aumentas las dosis, también pueden aumentar los efectos secundarios. Por lo tanto, es una sustancia estimulante y empatógena. El efecto va a depender también mucho de la vía por la que se utilice. Por vía oral es más tipo MDMA, por lo tanto más empatógena, pero por vía esnifada es más tipo cocaína. Entonces, a nivel de uso, son sustancias que sobre todo por vía esnifada tienden a dar mucha necesidad de redosificar, por lo tanto, al final la cantidad que se acaba consumiendo puede ser alta y no es lo mismo el efecto de una dosis o dos que el efecto de muchas dosis una detrás de otra. Por lo tanto, también las resacas son muy pronunciadas, pero sobre todo a partir de que se tome 1 gramo o más por sesión. Entonces, estas sustancias fueron muy famosas, principalmente por la muerte de unos chicos jóvenes que eran adolescentes, no eran ni mayores de edad, y aparentemente murieron por la mefedrona. De aquí cuando se habla de miau miau, de aquí de catinona, cat, gato, miau miau, sí, muchas tienen nombres que se hacen juego con el nombre que puede tener, químico. Y estos dos chicos aparentemente habían muerto por el uso de mefedrona, pero luego lo que se vio es que no era la mefedrona, ¿no? Y que en realidad habían consumido un montón de sustancias, me parece que 13 distintas, entre ellas metadona. No se sabe si aquí había habido el error o qué es lo que pasó. Pero al final, la mefedrona no fue el culpable, ¿no? Como dice este periodista de rigor, pero luego el siguiente legal high, la siguiente sustancia será el asesino, ¿no? Y realmente así pasó. A partir de todo este ruido se fiscalizó la mefedrona y apareció ya otra nueva sustancia, la MDPV, que os decía antes, o la mal llamada droga caníbal. Esta sustancia mal llamada porque en realidad otra historia de estas en las que aparentemente una persona muerde a otra por estar bajo los efectos de esta nueva droga que dicen. Y al final esta persona lo que pasó es que había consumido una, perdón, pensaba que tenía aquí la otra noticia, ya os la pondré en la que mandé a Cuca, pero al final esta persona había consumido cannabis, pero lo que tenía era una enfermedad mental y era una persona que vivía en la calle, habían tenido una pelea y al final acabó mal, ¿no? Pero al final pues hubo una batalla policial, esto, imaginaros, ¿no? Como la peli americana. Entonces, al final dio la vuelta al mundo este fenómeno y empezaron a ver pues noticias como estas en España, ¿no? Llegan a España las sales de baño, una droga que fomenta el canibalismo. Al final no hay drogas que fomenten el canibalismo en sí, pero sí que hay contextos y situaciones que pueden llevar a situaciones muy tensas, que al final es lo que pasó. Y la MDPU no estuvo implicada, pero ya aquí tuvimos pues todo el rebomborio, ¿no? También la fiscalizaron. A diferencia de la anterior, de la mefedrona, esta parte de aquí, de la sustancia, de esta parte de la derecha, lo que hace es que atraviese mucho mejor la barrera hematoencefálica, por lo tanto las dosis ya son de 10 miligramos. Al final los efectos son mucho más parecidos a la cocaína, esta sustancia es muy poco empatógena y ya el potencial de adicción que tiene esta sustancia es mucho más grande que las otras. Entonces, a partir de aquí también, cuando ya encima es vendida como falso éxtasis u otras sustancias que son activas a 100 miligramos, aquí también ya han empezado a pasar cosas. Al final, cualquier sustancia, si tú tomas 10 veces más de lo que tienes que tomar, va a tener un impacto en tu cuerpo. Y lo mismo pasa con estas sustancias. A partir de aquí empieza ya a venir fiscalización de la MDPV y aparece la siguiente, la alfa PVP o mal llamada flaca. Esta flaca también aparece en este tipo de historias, pero también ya empiezan a aparecer ya también muertes reportadas porque también ya empieza a fiscalizarse pronto, ya empieza a aparecer como adulterante y aquí también ya empieza a dar mucho más ruido.
Entonces también empiezan a aparecer este tipo de noticias, la flaca, otra droga que vuelve loco el que la consume, o en una mezcla de crack y metanfetamina con los mismos efectos de sales de baño. Si aquí también ya se mezclan nombres populares con nombres de sustancias, al final también todo esto lo que lleva este pánico mediático, al final también lo que lleva es a mucha publicidad, ¿no? También hay mucha gente que conoce estas sustancias por este tipo de información y al final lo importante es tener la información que hay que tener de este tipo de sustancias. Entonces, a partir de aquí también todo el pánico del mediático ya empieza con estas sustancias, la burundanga, esta sustancia, ¿no? Que solo ¿no? soplándola ya puede dormir. Al final, esta sustancia no se ha detectado en su emisión química en España y en cambio sí que ya empiezan a aparecer este tipo de recursos de poderte testear tú misma la bebida cuando sales de fiesta. A partir de aquí también empieza este tipo de publicidad, ¿no? Fijaros en esta parte de aquí que dice, ¿no? que ya está disponible en todos sitios, que la puedes llevar donde quieras y que puedes estar siempre segura y no cuando estás bebiendo, cuando estás viajando o hasta cuando estás haciendo tu vida normal. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estamos poniendo todo el enfoque fuera a la sustancia, cuando en realidad lo que hay que hacer es facilitar pues, información preventiva con todo el tema de las drogas de abuso. Al final también hay que mirar muy bien todo el contexto, todas las personas, ¿no? las personas perpetradoras, pero también el grupo de amigos. O sea, al final es un poquito, estamos poniendo mucho el foco fuera, cuando en realidad hay que intentar entender, ¿no? qué patrones están habiendo que nos están llevando a esta situación. Un gran ejemplo fue el de los pinchazos, ¿no? Cuando hubo esto en el verano pasado, el del 2022, perdón, hubo toda esta alarma de los pinchazos cuando al final no había sustancia relacionada, pero sí que pues varios chavales jóvenes se divertían pinchando con imperdibles para un poquito generar este pánico, ¿no? Todo generado también desde todos los medios de comunicación. Entonces, hay que ser realmente muy estrictos con todo el tipo de información, que sea información objetiva, veraz, porque si no, al final se acaban generando unas situaciones que tampoco son fáciles para nadie, ¿no? Entonces, un poquito de aquí es un poquito traspasaros qué es lo que realmente estamos viendo con las drogas de síntesis de Energy Control, entendiendo que, como os ha comentado Elisa, fue un proyecto muy arriesgado en su momento porque realmente fuimos los primeros en dar información directamente en el terreno y en poder también ofrecer estos servicios de análisis que son los que realmente nos ayudan a ver qué es lo que está pasando. Todo esto son el tipo de sustancias distintas que estamos detectando en Energy Control. Fijaros que es lo que os decía antes, es mucho más complejo, que ya no entraré porque realmente es complejo, pero fijaros que a partir del 2009 pues se han empezado a aparecer todo este tipo de sustancias, sobre todo también en momentos en que han faltado sustancias clásicas. Por ejemplo, esto ha pasado mucho con la MDMA. En el momento en que ha faltado MDMA, han aparecido todo este tipo de sustancias sustituyendo este tipo bueno, un poquito la oferta, ¿no? Cuando no hay oferta, han aparecido estas nuevas sustancias sustituyendo o intentando dar respuesta a una demanda que había en aquel momento en el mercado. Y a partir de aquí se han ido diversificando, pero fijaros que a nivel de opioides estamos detectando prácticamente nada en España. Y a nivel de efectos, es muy complejo cuando empezamos a hablar de sustancias y familias químicas, pero al final lo que tenemos que pensar con las nuevas drogas es que es lo mismo de siempre. Al final son o estimulantes, o empatógenas, o psiquedélicas, o disociativas, con el caso de la ketamina, que ahora entraré un poquito, o depresoras, o opioides, o cannabinoides. Entonces, al final estamos hablando de lo mismo de siempre, pero este es un proyecto que a mí me gusta mucho porque en realidad aquí lo que hace es también clasificar de todas estas sustancias las que tenemos ilegales y las que no tenemos fiscalizadas. Entonces, esto está adaptado para España, pero hay en cada país, pues tú lo adaptarías en función también de cada sustancia. ¿Y en qué contextos las estamos detectando en España? Principalmente en contextos muy específicos como es el fenómeno chemsex. Allí principalmente lo que estamos detectando es metanfetamina, que es lo que os decía. En estos contextos tiene riesgo porque se está utilizando por vía intranasal, pero también inyectada, y porque son contextos muy largos, 48-72 horas. Entonces, esta sustancia entra muy bien. Además, lo que estamos detectando es que principalmente no está adulterada y la pureza es muy alta. Por lo tanto, estamos delante de un consumo
abusivo de esta sustancia porque realmente está dando problemas a nivel también de salud mental, pero porque están encontrando un producto muy puro y que el contexto les está facilitando consumirlo mucho. Luego, a nivel de catinonas, encontramos un panorama totalmente distinto. Estamos encontrando un montón de distintas catinonas, porque en realidad es un mercado muy poco estable. Y como van fiscalizando una y aparecen otras, pues vamos encontrando distintas cosas. Una de las que más famosas se ha hecho es la metafedrona, que es muy parecida a aquella mefedrona, la 4-MMC, realmente es muy parecida. Y esta sustancia sí que ha generado cierto interés, no solo también ya en contexto chemsex, sino en contexto recreativo. Y esta sustancia también, a partir de la prohibición en la venta en Holanda, también empezado a aparecer otras, la 13MC, 4-CMC, un montón de distintas que había allí preparadas, que hacía tiempo que estaban sintetizadas y además también las venden a grandes cantidades. Entonces también esto lo vamos viendo, que de repente en determinado tiempo en Barcelona aparece la 13MC, luego al cabo de un tiempo la 4-CMC. Entonces se ve que realmente son sustancias que entran en grandes cantidades. Luego en España también hemos sido el último país que la ha fiscalizado y también hemos sido país de paso por todas estas sustancias. Y también lo que estamos viendo es que algunas de estas catinonas están empezando a sustituir la propia metanfetamina, porque lo que están viendo es que pueden dormir con las catinonas, porque son de efectos más cortos, unas 4 o 6 horas. Entonces, al final, estas nuevas drogas también se están haciendo su espacio. En el caso de los disociativos, la más famosa es la ketamina, pero esto también estamos viendo que se está consumiendo y sobre todo, como lo vemos a nivel recreativo, es en el fenómeno TUSI, que de hecho esto se ha hablado mucho de que venía de Colombia, esta sustancia, que en realidad emula los efectos de una de las nuevas drogas, la llamada 12B, de aquí el TUSIB, y se ha hablado mucho de que es una nueva droga, de que engancha a la sociedad madrileña, pero también lo que ya está viendo la población es que también es una sustancia, es un engaño, es algo que tiene mucho marketing detrás, pero en realidad lo que tienen es un montón de otras cosas. Principalmente es una mezcla entre la ketamina, la MDMA y la cafeína. Esto es lo que vamos encontrando principalmente. Por lo tanto, a nivel de efectos, se parece a la 12B porque tiene efectos estimulantes, pero también efectos psiquedélicos de la ketamina, que es el disociativo. Y también lo que encontramos es un montón de otras composiciones. Al final aquí lo que han puesto es un colorante, un saborizante, que ha hecho que sea una sustancia fácil de tomar. La gente la toma chupando con el dedo y en realidad buscan un poco los efectos en función de la mezcla que están haciendo, pero no están buscando para nada una nueva sustancia. Y sí que esto es un cartel real que vieron una de nuestras voluntarias en Mallorca, sí que cada vez, ¿no?, la gente está viendo, ¿no?, que el tusi es como tu ex, ¿no?, bonito por fuera y al final no es lo que buscas por dentro. Pero esto realmente está haciendo que la gente consuma ketamina porque la ketamina reducida y mezclada con un estimulante hace que sea sostenible en ambientes recreativos. Y luego otro tema que estamos viendo y que preocupa bastante es el del fenómeno de las benzodiazepinas y estas nuevas drogas vendidas como benzodiazepinas. Cuando la gente tiene que utilizar el mercado negro para conseguir benzodiazepinas, pues aquí hay un mercado preparadísimo para ello. Entonces hay benzodiazepinas como letizolam que se activa a las dosis de siempre, pero hay otras como el flubromazolam, hasta el nombre es difícil de pronunciarlo, que se activa a nivel de microgramos. Entonces, por primera vez estamos viendo que están vendiendo secantes, como antes vendían con el LSD, también de benzodiazepinas, porque ha habido muertes por gente que está consumiendo estas benzodiazepinas tan potentes en dosis orales, sin dosificarlas en secantes. Y luego también algo que estamos viendo que preocupa, es algo que se está viendo sobre todo en el Reino Unido, de cómo estas benzodiazepinas las están mezclando con opiáceos sintéticos. Entonces, esto es algo que nos preocupa porque realmente estamos hablando mucho de esta droga zombie. Ahora también, ¿no?, en los medios de comunicación, que si la droga zombie llega a España, que no llega, que si es la sustancia más peligrosa de Estados Unidos.
Para más información sobre los datos, os pasaré el link de nuestra nota de prensa del año pasado, donde contamos que realmente los datos indican que no estamos delante del mismo fenómeno. También es un contexto muy distinto el de Estados Unidos que el que tenemos, pero sí que tenemos algunos indicadores que lo que hacen es que tenemos que estar atentos y monitorizar muy bien los mercados, porque sí que es verdad que con los cambios que ha habido de producción de opio en Afganistán, la disponibilidad puede bajar de los opiáceos, ¿no? Lo que decíamos de la oferta y la demanda. Si baja la oferta, pueden haber nuevas sustancias psicoactivas que pueden sustituir estas sustancias. Entonces, unas de ellas son los llamados mitacenos, benzimediazoles de aquí, que se están detectando en Estados Unidos, pero también se están detectando ya en Europa, en Escocia principalmente, en los países bálticos, en Irlanda. Y sobre todo también lo que se está viendo también es que todos los carteles mexicanos están cogiendo todo el conocimiento de síntesis de estas sustancias, que hasta el momento era un conocimiento que lo tenían principalmente en China. Entonces, ¿cuál es el gran problema de todo esto, ¿no? Al final, este gráfico es muy orientativo en, ¿no?, lo que representan las dosis, 10.000 dosis, perdón, de MDMA, a lo que representarían 10.000 dosis de carfentanilo, que es este derivado del fentanilo tan potente. Son sustancias activas a nivel de microgramos, por lo tanto, son muy difíciles de detectar. Se necesita actuar con mucha precisión, sobre todo también cuando estamos con los servicios de análisis, y un poquito ser muy conscientes de esta realidad, ¿no?, que tenemos ahora, de que ya estamos hablando de sustancias mucho más potentes, mucho más difíciles de manejar a nivel de dosis, a nivel de sobredosis, a nivel de reversión de la sobredosis. Y es muy importante estar muy en contacto con las personas consumidoras, darles el máximo de información. Sobre todo, muy importante el tema de las dosis test, que eviten mezclas, sobre todo con otros depresores como las benzodiazepinas, que intenten utilizar las vías más seguras de administración, que intenten no consumir en solitario y sobre todo cuando puedan analizar antes de consumir. Porque en realidad estamos delante de un fenómeno muy complejo donde seguimos teniendo principalmente como drogas recreativas el alcohol, el cannabis, el éxtasis y la anfetamina y la cocaína, pero en los últimos años se están adheriendo otras sustancias que complementan este menú. Y al final los servicios de análisis y la reducción de riesgos y daños son herramientas muy poderosas para poder estar en contacto con las personas consumidoras, poder ver cómo evoluciona el fenómeno y entender este fenómeno que es extremadamente dinámico, ¿no? Ya que en los últimos años han ido apareciendo este conjunto de nuevas drogas que cambian constantemente porque están totalmente sujetas a unas fiscalizaciones que van cambiando y además cambian en función de los países. Y sí que lo que estamos viendo es que su presencia en el mercado ilegal es cada vez más frecuente. Entonces, en este sentido, es un fenómeno muy complejo que requiere de la coordinación de todos los recursos existentes para poder abordar como merece este fenómeno. Y hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Mireia. Si podéis dar las gracias. Como veis, tenemos que irnos informando porque toda la vida lo hemos hecho y hemos ido adaptándonos a lo que vamos viendo y lo que va surgiendo, tanto de los cambios sociales como de los problemas de las nuevas sustancias que van saliendo en el mercado. Yo de todo lo que ha explicado ella, lo poco que sé, es que nuestro servicio, la metanfetamina, ya está haciendo estragos. Es decir, que algunas de estas drogas no llegan a nuestros usuarios o llegan a una parte que no llegan a nuestros servicios, pero hay otras que ya se han incorporado y que sí que tenemos que saber cómo tenemos que trabajar con esta población, porque es muy diferente. Las dosis son diferentes y los efectos son muy potentes y muy diferentes, con lo cual tienes que preparar a los profesionales para que puedan dar una respuesta adecuada. Y veo otra de las cosas que ha dicho Mireia, además de que tenemos que conocer estas nuevas drogas que cada vez van a ir a más, seguramente, eh, también tenemos que procurar que los medios de comunicación que las utilizan muy sensacionalistamente, o sea, sobre todo en épocas de vacaciones, cuando no hay otro tipo de noticias, esto es tremendo, como sale a la luz cosas que podían, y de hecho afectan a políticas públicas muchas veces por aquellas noticias que se salen de madre del contexto y de la realidad que es. De hecho, una de las cosas que hacen el Bicontrol es contrarrestar muchas veces las informaciones que van saliendo en los medios de comunicación.
Bueno, dicho todo esto, preguntas que tengáis, por favor. Hay una pregunta en el chat de Zoom. Am, no sé si, Mireia, ¿me escuchas bien? Sí. Eh, dice Jorge Antonio, pregunta, buenas tardes. Primero que nada, quería expresar mi admiración por el excelente trabajo que realiza Energy Control. Felicidades. Quisiera hacer una pregunta un tanto diferente al tema principal. ¿Podría mencionar algunas estrategias de intervención y tratamiento recomendados para individuos que enfrentan dependencias crónicas a nuevas sustancias psicoactivas sintéticas? Bueno, deberíamos saber el tipo de sustancia que consumen, porque claro, va a depender mucho de si son estimulantes, de si son depresores, pero al final las estrategias que aplicamos desde Energy Control es estar al lado de las personas. Al final los servicios de análisis presenciales, los que son en nuestra sede, son centros de detección temprana, porque vienen las personas primero para analizar una sustancia, porque al final las personas que consumen sustancias ilegales son muy conscientes de que hay un mercado negro y que por lo tanto puede haber una adulteración. Entonces estas personas vienen a estos servicios primero solo para saber qué hay en su sustancia, pero ahí es donde hay cuestionarios y maneras de empezar a abrir canales de comunicación. Al final son maneras de contactar con este tipo de población que es fácil contactarla por aquí, pero muy difícil de que te vaya a un centro de salud y que cuente que empieza a tener problemas. Entonces, lo mejor es detectar posibles problemas cuanto antes mejor. Entonces, al final es como estar en un intermedio, ¿no? Parece que no hay manera de tratar las drogas de síntesis si no es porque ya tienes una dependencia seria. Entonces, las estrategias es irlas tratando poco a poco y ir ayudando a las personas que consumen drogas, empoderándolas para que las utilicen de mejor manera y para que también puedan detectar pues, posibles signos, ¿no? Banderas rojas, y decir, si ya he pasado esto, es que quizá debería tomarme en serio, empezar a pedir ayuda. Hacemos estos procesos de autorreflexión para que sean las propias personas las que vayan a pedir ayuda, las que entiendan de que realmente tienen un problema. Entonces, evidentemente, no es lo mismo pedir ayuda porque realmente sientes que la necesitas que ir de la mano o por obligación de tu padre, tu madre, tu pareja, quien sea, a un centro de rehabilitación. Entonces es estar al lado y ir facilitando, dando el máximo de información para que las personas puedan tomar las decisiones cuanto antes mejor. No sé si respondo a tu pregunta. Pues mientras se anima aquí la presencial, hay otra pregunta de Iris Tortajada. Enhorabuena por la conferencia. Me gustaría preguntar si hay alguna estimación entre el tiempo que tarda en sintetizarse una nueva sustancia hasta que primero se detecta y segundo se fiscaliza. Claro, esto va a depender mucho, el tiempo que tarde va a depender mucho en el ruido que haga. Entonces, la mefedrona hizo mucho ruido, la fiscalizaron pronto. Luego hay sustancias que, como lo que os he contado antes de la 13MC, esta hace muchos años que está sintetizada, muchísimos, pero en realidad por nivel de efectos no acaba de convencer y hasta que no han fiscalizado otras que se convencían más, no ha salido al mercado. Entonces, al final todo va muy sujeto de la disponibilidad de otras y de lo que al final acabe gustando esta sustancia. Cuanto más personas la quieran y más personas la busquen, más números tiene de ser fiscalizado. Y una pregunta, ya. ¿Me escuchas? Sí. Mireia, me parece súper interesante lo que cuentas acerca de los servicios de análisis de sustancias. Em, Creo que no solo para las drogas de síntesis, sino también para otro tipo de drogas que nuestros participantes, usuarios de programas no saben que están consumiendo marihuana mezclada con diversos otras sustancias. Y mi pregunta va más bien en términos económicos. ¿Cuánto sale ejecutar un programa de servicio de análisis de sustancias? ¿Cuáles son las em, bases que necesitan para poder montar un programa de análisis de sustancias? Que yo entiendo que acá en Latinoamérica no tenemos nada similar. A ver, lo más importante es poder establecer colaboraciones. Nosotros estamos en España.
No tenemos muchos recursos, o sea, yo también estoy dirigiendo esta red europea, veo muchos modelos de servicios de análisis. El modelo suizo es impensable, o sea, es muchísimo dinero, pero hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, al final lo que hay que hacer, ¿no? De aquí que al final de la conferencia, ¿no? Resaltaba el hecho de colaborar. Hay muchos laboratorios toxicológicos universitarios, de hospitales que tienen los equipos necesarios para poder operar en lo que serían servicios de análisis. Entonces, en Energy Control, por ejemplo, lo que hacemos, tenemos colaboración con una universidad. Allí tenemos los equipos gases masas, líquido masas, todo esto, pero luego lo que hacemos es, a partir de estos equipos, educamos equipos mucho más asequibles y los ponemos a punto para poder intervenir en el terreno. Entonces, es súper importante que tú tengas organizaciones en la sociedad civil que sean capaces de interactuar y de realmente ofrecer información objetiva, veraz, sin paternalismos, realmente que pueda acceder a la población diana y luego tener instrumentos que no tienen por qué ser muy caros, pero son muy bien entrenados y tener a gente muy bien entrenada para poder operar con ello. Evidentemente, lo mejor es poder tener un equipo móvil, portátil que te lo haga todo, pero esto de momento no existen presupuestos de nuestro espacio. ¿Sí? Entonces, sí que es posible montar servicios de análisis por pocos miles de euros si se puede coordinar la colaboración con laboratorios o con hospitales o con otros centros de investigación. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay una. Ana María. Y más que una pregunta, es un comentario que tiene que ver con esto que decía Carolina, de qué pocos servicios tenemos en América Latina, también lo que es la resistencia que hay en distintos sectores, tanto en los políticos como en el propio sistema de salud. Yo no sé si de alguna forma se piensa que tener programas de análisis de sustancias es como reconocer o admitir que los chicos se drogan. Digo, no sé si pasa un poco por ahí o dónde. Y luego también hay una cuestión de disputas de poder, de chacras, ¿no? Sobre todo en el ámbito de lo profesional. Yo siento que hay algo por ahí que tenemos que trabajar y que tiene que ver con el poder vencer las resistencias que hacen que luego, por supuesto, no haya presupuestos y todo lo demás, ¿no? Pero primero como vencer resistencias y lograr instalar la necesidad de este tipo de programas. ¿Puedo Yo responder? Mireia, porque, a ver, cuando empezamos nosotros, empezamos con un miedo terrible, tanto hacia los políticos y las administraciones como hacia la sociedad, porque era hacer algo que estaba casi ilegal, que era una situación de ilegalidad. Tú estabas con productos ilegales y resulta que ibas a analizar a una rave y montabas allí el chiringuito y tal. Pero era tan evidente que eso se tenía que hacer, que es lo que os decía yo, que hemos sido punta de lanza en algunos temas, que nos ha costado muy caros ponerlos en funcionamiento. O sea, la organización tuvo que apostar para iniciar todos los procesos, para que después te reconocieran y se pudiera subvencionar. Aún así, nos cuesta lo nuestro, o sea, tenemos también entradas económicas, pues para todas aquellas personas, económicas quiero decir, de la sociedad que nos pide el análisis y que pues podemos ir analizando y nos pagan por ello también. O los centros cannábicos a veces necesitan saber qué tipo de cannabis y tal, pues tienen un coste, se les cobra Es difícil de todas maneras mantener un servicio así. Ahora porque ya está mucho más institucionalizado. No sé, Mireia, si dices alguna cosa más. Bueno, sí, yo un poquito siguiendo el comentario, es que al final tenemos que diferenciar entre lo que es la prevención universal de la prevención específica o selectiva. Entonces, la prevención universal intenta evitar que la gente consuma drogas, pero una vez las consume, no puedes ir con la misma prevención de siempre porque no ha funcionado, las están consumiendo. Entonces, este tipo de programas es información selectiva que va dirigida a población consumidora. Entonces, es lo que ha comentado la compañera, ¿no? Como realmente ya están consumiendo, es necesario. Al final también es un tema de derechos humanos y de solidaridad, ¿no? Al final es una población que necesita un tipo de información y un tipo de servicios específicos para ellos. Entonces, en el momento en el que estamos ahora,
en el que tenemos toda esta amenaza de estas drogas de síntesis, es absolutamente necesario poder estar ofreciendo estos servicios al lado de las personas, porque al final también salen estos tipos de servicios cuando hay muertes. O sea, Energy Control salió a partir también de todas las intoxicaciones que hubo de las drogas de síntesis. Entonces, estamos como muy acostumbrados a montar cosas cuando hay la urgencia y están las muertes, ¿no? Entonces, yo no me canso de repetir de si estamos viendo que la cosa se puede complicar, si tenemos ya estos servicios que funcionan, que están bien instaurados, potenciémoslos y trasladémoslos a otros países o a otros contextos, porque en realidad es necesario poder proteger antes de que empiece a morir la gente. Entonces, en este sentido, creo que ahora ya es un tema de humanidad poder ofrecer este tipo de servicios y poder estar al lado de las personas monitorizando bien qué está pasando para poder actuar lo más rápido posible si algo se nos va un poquito de las manos con estas nuevas drogas de síntesis. El miedo del fentanilo ha hecho que algunos usuarios nuestros nos pidan análisis de la sustancia que van a consumir cuando dudan de ella. Si tienes el programa que lo puedes hacer, fantástico. Si no, pues ni te lo piden ni al riesgo ahí se lleva alto. Por ahora el fentanilo en España no ha entrado, pero como ha dicho ella, Afganistán ha parado el tema del opio, de la heroína, con lo cual pues se espera que pueda entrar el fentanilo como entran el resto de drogas, por estas mismas vías que hay. Teresa. Ah, perdona. Fabián, vecino. Hola, buenas tardes. No, estaba pensando en función de esto último, cuál es el nivel de conciencia que se logra muchas veces, porque tenemos experiencia en Argentina que frente a sustancias adulteradas que han estado en terapia intensiva, producto de ese consumo, han salido y han vuelto a consumir la misma sustancia. Cuando se detecta que hay una sustancia adulterada, si tiene un impacto positivo en términos de que no la consuman, ¿no? ¿Y qué porcentaje maneja? ¿Cómo se entiende? A nivel de impacto, el impacto es muy grande cuando se trata de sustancias adulteradas. O sea, o sustituidas. Cuando una persona quiere consumir cocaína y en vez de cocaína se encuentra MDPV, el porcentaje de gente que no va a consumir estas sustancias es altísima, más del 90 y pico por ciento. Estos se han hecho varios estudios de impacto en eso. El tema es cuando tú le dices a la persona que la sustancia es la que va a consumir, ¿no? La que hemos detectado. Entonces, ya aquí ya tienes que hacer otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, con la MDMA, la mayor parte de las sustancias analizadas es MDMA, pero entonces ya nos centramos en cómo dosifican esta sustancia, ¿no? Entonces, lo que sí que vemos es que el impacto de la información que proveemos es muy grande en la población diana y realmente modifican su actitud en función del resultado que estamos dando. Pero claro, a partir de aquí, poder cambiar patrones de uso. Si una persona ha encontrado una vez la cocaína adulterada, va a volver a analizar la cocaína, pero la quiere consumir, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues ya es empezar a trabajar con la persona, qué cantidad toma, qué patrones de uso, qué, ¿no? límites se va poniendo, qué mezclas hace, pero aquí ya es un trabajo mucho más largo, ¿no? Ya de ir detectando qué hábitos, qué cosas se pueden ir mejorando. Una de las cosas que detectamos es que la gente cuando consume drogas cree que ya no da igual cómo lo haga porque ya está haciendo algo malo. En realidad, lo que hemos aprendido en Energy es que hay muchas maneras de consumir drogas y que no porque consumas drogas no puedes cuidarte. Entonces, a partir de aquí es cambiar un poco esta mentalidad, ¿no? Vale, has decidido consumir drogas, pero vamos a ver cómo lo estás haciendo, porque hay muchas maneras de consumirlas. Entonces, un poquito lo basamos por aquí cuando ya no es una adulteración tan clara de decir, no, la sustancia no tiene nada que ver con lo que has buscado y además es una nueva droga y sí que realmente ahí tienes mucho impacto. Lo otro hay que irlo trabajando mucho más poquito a poco e ir haciendo este cambio en las personas de empoderamiento, de cuidado hacia sí mismas. Teresa. Sí, muchísimas gracias. Yo quería haceros una pregunta eh, que tiene que ver con el papel de los medios de comunicación y lo que creemos bueno,
y que a veces no es más o menos cierto, según los que vemos. Hemos estado hablando de muerte y, claro, entiendo que la muerte se ha habido siempre también con otro tipo de drogas antes. Bueno, la sobredosis siempre han estado ahí, los desconocimientos sobre dosis o sobre el necio siempre han estado ahí. Y, y bueno, lo que quería preguntaros concretamente es, ¿realmente la sensación que tenemos es cierta? ¿Hasta qué punto es cierta, estadísticamente cierta, en cuanto a matan más las nuevas drogas, las nuevas sustancias, matan más? Y si la respuesta es sí, está debido a que la propia sustancia es en sí misma una especie de policonsumo o porque hay más policonsumo o bien por las propias sustancias o por las mezclas, porque al ser drogas sintéticas igual, bueno, pues quien las consume varias más a menudo que antes. Quiero decir que en las drogas de los 80, para situarnos, o porque están más adulteradas porque las propias nuevas sustancias tienen efectos diferentes, porque matan más en sí mismas, o matan como siempre. Y perdonadme que sea así de bruta, pues, hablando de muertes. Estáis haciendo, por cierto, un trabajo estupendo y muy difícil, me imagino, sé que es muy difícil porque, bueno, se parece mucho también a cuando se empezó en España con la reducción del daño, ¿no? Que también era muy difícil de explicar. Enhorabuena por el trabajo en cualquier caso. Gracias. Las nuevas sustancias de síntesis matan más porque son más potentes. Entonces, el margen terapéutico que tú tienes, la ventana que se llama terapéutica, es decir, entre la dosis activa y la dosis tóxica hay poco rango. Entonces, va a depender mucho de la sustancia. Pero es verdad que el carfentanilo mata mucho más que la heroína, porque es lo que decíamos, ¿no? En aquella diapositiva, la cantidad de dosis que tú tienes, ¿no? Lo que ocupan las dosis de heroína no tiene nada que ver con las que ocupan las de carfentanilo. Entonces, si una persona está adulterando esta sustancia, la manera como lo mezcle, al final en un mismo gramo te puedes encontrar un 5% de carfentanilo o un 50%. Entonces, a partir de aquí es muy complejo manejarse con estas nuevas drogas de síntesis y por eso también cae mucha más gente. En los 80 la gente se moría porque no sabían, no había información de lo que estaba pasando. Ahora, con toda la información, con estos servicios de análisis, la gente muere porque realmente la potencialidad, ¿no?, que tienen estas sustancias es mucho más grande. Empezaron los servicios de análisis a finales de los 90 por una droga de síntesis, la PMA, que precisamente lo que tenía era eso, el margen entre dosis activa y dosis letal era bajísimo. Entonces la gente moría en las pistas de baile. Y ahí es donde empezaron a aparecer pues, todos los programas como Energy Control, los servicios de análisis, porque al final era eso, ¿no? Una sustancia específica que daba esta particularidad. Con las nuevas drogas de síntesis hay muchos PMAs y mucho peores PMAs. Entonces, un poco este es el gran challenge, ¿no? El gran desafío que tenemos por delante. ¿Cómo sabremos manejarnos con estas sustancias, con esta potencialidad de toxicidad? De hecho, otra de las cosas que hace el servicio de análisis es crear alertas mundiales. O sea, cuando te detecta alguna droga que tiene una dosis mucho más elevada de lo que indica incluso el bote la caja donde las compren, lo que hacen es crear esta alerta mundial. Y la gente, la que está consumiendo, lo que sí que hace es también informarse. O sea, la web que tiene de información en Energy Control es súper potente. O sea, hay cantidad de gente que entra dentro a informarse de cómo está el mercado. Ellos que están con el riesgo de porque están consumiendo. Hay una última pregunta breve en el chat. Y es si, bueno, dice, ahora hay muchos kits caseros de análisis de sustancias que se compran en Internet. ¿Realmente son efectivos o requieren una especialización más compleja? La gran limitación de estos kits es que no detectan mezclas. Entonces,
En su momento, el primer análisis que hicimos, esto hay gente en la sala que ha visto esta foto, el primer servicio de análisis que hicimos con el fundador Josep Rovira y una persona que venía de Médicos del Mundo de Francia, lo hicimos con un test de estos. En el momento en que salieron los test, en que empezamos a utilizar test, era suficiente ver si había MDMA o no había. Si no había, ya está. Pero ahora estamos delante de un montón de mezclas. Entonces, esto puede ser que tengas una pastilla de MDMA y que dentro haya algo más que pueda darte problemas, pero con el test solo vas a detectar la MDMA. Entonces, en estos momentos no son suficientes los test colorimétricos, porque estamos delante de una situación muy compleja, con muchas mezclas y con sustancias con dosis muy pequeñas que ya pueden cambiar el transcurso de la historia. Pues nada, darte las gracias, Mireia, porque las horas de España no son las horas de aquí. Y cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis que a través de Riot podéis contactar con Mireia Ventura. Gracias a todos.